Saludos, estimados estudiantes. Tenemos otra de nuestras clases de matemáticas aplicadas. Vamos a compartirles pantalla para poder desarrollar la clase, ¿ok? Entonces, hoy vamos a ver, bueno, en teórica de conjuntos, los tipos de conjuntos, ¿no? Entonces, eh, las clases de conjuntos, tenemos el conjunto finito, es aquel conjunto que tiene un número de elementos distintos y determinados, ¿ok? Finito quiere decir que tiene fin. Cuando no se puede llegar al final en el conteo de los elementos, el conjunto se llama infinito. Ya. El ejemplo que podemos tomar, bueno, que está tomado del curso de lógica matemática de la UDEA, ya tenemos el conjunto n con los elementos, eh, los números del 0, 1, 2, 3, 1, el 8 hasta el infinito. ¿Cómo podemos también describir o cómo podemos ¿cómo decirlo? Definir el conjunto infinito? Pues bueno, lo hacemos mediante esos tres puntos suspensivos que nos indica que continúa el conjunto y se vuelve infinito. Este por el conjunto N. Para el conjunto P, X tales que X es una ciudad de Colombia. Entonces, X tales que X es una ciudad de Colombia. Podemos ahí poner Cali y demás. ¿Ya? Entonces, eso es un conjunto finito, porque si hubiera 100 ciudades en Colombia, pues bueno, hay un número determinado de ciudades. ¿Ya? Tenemos que nombrar una, pues, ¿no? Entonces, o bueno, varias. Y B o V, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, pues bueno, es un conjunto infinito, puesto que después de la última coma tiene esos tres puntos suspensivos que nos indica que continúa. ¿No? Todos son múltiplos de 3, obviamente. ¿Ok? Listo, hasta allí. Y luego tenemos los conjuntos iguales. No necesariamente tiene que ser dos, puede ser dos o más. Son iguales cuando tienen los mismos elementos, tanto en número como en tipo. No es que se parecen, son iguales. Ya. La igualdad se denota, denota quiere decir que la escribimos así, pues, ¿no? El conjunto A igual al conjunto B. En la igualdad, el orden de los elementos de cada conjunto no importa, ¿no? Entonces no necesariamente tiene que estar en el mismo orden, pero sí tener los mismos elementos. Valga el ejemplo que está acá. Bueno, como lo vemos, A y B son iguales. ¿Por qué? Porque tienen los mismos elementos, no necesariamente en el mismo orden. El conjunto A tiene los elementos 3, 9, 17 y 22. Cuatro elementos. En el conjunto B tenemos los mismos cuatro elementos, digo los mismos, no en el mismo orden, pero tienen los mismos elementos y la misma cantidad. Entonces 22, 9, 3 y 17. Entonces podemos denotar que A es igual a B. ¿Listo? Entonces, X consonantes de la palabra mercurio. Y es igual a MRC, puesto que son los elementos que conforman las consonantes de la palabra mercurio. ¿Ok? Entonces podemos definir que X es igual a, bueno, denotar que X es igual a Y. Entonces X y Y es MRC. Entonces
X es igual a Y, perfecto. Entonces, estamos seguros de que, bueno, uno está por la extensión, el otro por comprensión, pero al fin y al cabo es, tienen los mismos elementos, ¿ok? Entonces podemos expresarlos de dos maneras diferentes o representarlos de dos maneras diferentes, pero al fin y al cabo son conjuntos iguales. Tengámoslo presente para el examen también, ¿ok? El conjunto vacío. Pues, el conjunto vacío o nulo es aquel que no tiene, obviamente, elementos. Se denota por el símbolo, porque ya lo hemos revisado, o los dos llaves, perdón, sin ningún elemento en su parte interior, ¿ok? Entonces tenemos unos ejemplos. Vamos a los ejemplos, ¿ok? Entonces en el ejemplo 5 tenemos el conjunto A, B, C y D. Entonces en el conjunto A, los caimanes que vuelan. Realmente sabemos que los caimanes no vuelan, excepto que hayan descubierto una nueva raza de caimanes. Una especie, perdón, no raza, especie de caimanes. Entonces, A igual a, podemos representarlo como dos llaves sin nada en el interior, o A igual a el símbolo de conjunto vacío o nulo. B, X tales que X es un mes que tiene 53 días. Como todos sabemos, ningún mes tiene 53 días, excepto cuando nos juegan, nos hacen la actividad de cuántos meses tienen 28 días. ¿Ya? Entonces, eso no es un conjunto vacío. ¿Ya? Entonces, ¿qué es X tales que X? Es un mes que tiene 53 días. Por obvias razones, ningún mes tiene 53 días. Es un conjunto vacío, el conjunto B. Repito, se puede denotar de cualquiera de las dos formas. No cometamos el error de poner el símbolo de conjunto vacío, este, este símbolo de acá, ¿ya? Dentro de aquí, para decir que es un conjunto vacío, no, porque sería que tenemos ese elemento dentro del conjunto, estaría mal. ¿Ok? Listo. Y C, X, tales que X al cubo es igual a 8 y X es impar. Obviamente si lo resolvemos, obviamente es el 2 pero obviamente el 2 no es impar. Y entonces, ¿qué número impar podría estar elevado al cubo y darnos como resultado 8? Obviamente ninguno. Por eso es que es un conjunto vacío. D, X tales que X es un día de 90 horas. ¿Cuál mes de 53 días? Ningún día es de 90 horas. Ninguno aguantaríamos y 90 horas no tiene ningún día. Entonces, conjunto vacío. El D es un conjunto vacío. Ok, entonces continuamos. Espero que hasta el momento todo haya sido muy claro. Listo, continuamos. El conjunto unitario. Valga que dice que es muy, no vamos a decirlo obvio, obvio, pero muy acorde con. Conjunto unitario es el conjunto que solo tiene un elemento unitario. ¿Ok? Entonces, el conjunto A es igual a 5. B, números pares entre 12 y 20. Por comprensión, por extensión, ponemos el 18. ¿Cuál es el único número par? Quizás. Eh, para ser muy especie, par entero. Ok, bueno, par. Entre 16 y 20. Obviamente solamente está el 18. Entonces es un conjunto unitario. La capital del Perú es Lima. No hay nada más. No tiene dos capitales. Entonces, tenemos muy claro que, o la definición de conjunto unitario es el que tiene un solo elemento, el conjunto que tiene un solo elemento. ¿Ok? El siguiente conjunto, o la siguiente definición de conjunto, es muy dado también para el diagrama de Venn. Entonces, ¿cuál es este? El conjunto universal o universo, dependiendo de la nomenclatura que nosotros tengamos o el libro que tengamos a la mano, o la referencia linkográfica que tengamos. Entonces, es el conjunto que contiene a todos los elementos del espacio muestral existente. Se denota por la letra U. Que en realidad es un símbolo, bueno, sí es la letra U, pero muy simbólica.
Entonces acá abajo tenemos algunos ejemplos. A igual aves, P igual peces, M mamíferos, D reptiles. Existe un conjunto que incluye a los conjuntos A, P, M y D. Y este es el conjunto U. ¿Cuál sería esa característica universal para las aves, peces, mamíferos y reptiles? Pues bueno, los animales. O conjunto universal o universo. Para graficarlo, se representa un rectángulo tal como se observa aquí. ¿Ok? Entonces, aves, peces, mamíferos y reptiles. Yo asocié con la R, bueno, la R de una vez, pero asociarlo directamente. ¿Ok? Y todos están encerrados en un rectángulo que es el conjunto universo o universal que los encierra a todos. ¿Ok? Sigamos. El conjunto potencia. Todos los subconjuntos de un conjunto M. Se llama conjunto potencia de M. Y se denota como 2 a la M. Entonces, A. M es igual a 1,2. Tiene dos elementos. Entonces, necesito el conjunto potencia, 2 a la M. Entonces, es igual a, hacemos conjuntos, subconjuntos dentro del conjunto. El primer subconjunto es 1. El segundo subconjunto es 2. El tercer subconjunto es 1,2. Y el cuarto subconjunto es un conjunto vacío. ¿Ya? Entonces, y ustedes me van a decir, ¿qué es eso de 2 a la M? Entonces, abajo está explicado. El conjunto M tiene dos elementos. Entonces, 2 a la M es 2 al cuadrado. ¿Cuántos elementos tendría que haber dentro del conjunto potencia de M? Cuatro elementos. Porque 2 al cuadrado da 4. Entonces serían cuatro elementos. En este caso es 1, 2, 1, 2, 1,2 y el conjunto vacío. ¿Ok? Si un conjunto M es finito, con n elementos, entonces su conjunto potencia 2 a la M tendrá 2 a la n elementos. ¿Ya? Lo mismo que está explicado arriba, pues, ¿no? Entonces, vamos a pasar a los conjuntos disyuntos. Cuando dos o más conjuntos no tienen ningún elemento en común, entonces son disyuntos. Repito, conjuntos disyuntos. Disyuntos. Apréndase la palabra. Cuando dos o más conjuntos, no solamente dos o más conjuntos, pueden ser 20, 10, 3, 2 es la mínima. ¿Ya? Cuando dos o más conjuntos no tienen ningún elemento en común, entonces son disyuntos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, abajo, conjuntos disyuntos, el A y el B. El A tiene 2, 4, 6, el B tiene 1,3, 1, 3 y 5. Entonces, A y B son disyuntos, puesto que no tienen ningún elemento que tengan en común. Y para la antítesis o el contrario de aquello, conjuntos no disyuntos, quiere decir que si comparten elementos en común, por lo menos uno. Entonces, M y N, el conjunto M y N. M tiene por elementos OP, QR y S. ¿No? Y N es STVU. Entonces, como vemos, M y N no son disyuntos. ¿Por qué? Porque comparten el elemento S. ¿Ok? No son disyuntos cuando tienen por lo menos un elemento que comparten. Disyuntos es cuando no tienen ningún elemento en común. ¿Listo? Entonces, así es como podemos tener em, tenemos algunos tipos de conjuntos. Entonces, hoy día hemos visto o revisado las clases de conjuntos, finito, que tiene fin, infinito, que no tiene fin, iguales, que tienen la misma cantidad de elementos y los mismos elementos, no necesariamente en orden, el conjunto vacío, que obviamente no tiene ningún elemento, el unitario, que tiene un solo elemento, el conjunto universal, el que abarca o engloba a varios conjuntos, o que tiene todos los elementos del espacio muestral existente. Ok, ya, y es necesario también para el diagrama de Venn.
Ya lo vamos a ver más abajo. El conjunto potencia. El conjunto potencia de un conjunto X se denota como 2 a la, eh, como la cantidad de elementos al cuadrado. ¿Ok? Listo. Entonces, el conjunto M tiene dos elementos, entonces es 2 al cuadrado. En este caso serían 4 elementos los resultantes. Listo. Entonces, conjuntos disyuntos. Disyuntos es cuando no tienen elementos en común. No disyuntos es cuando tienen elementos en común. Disyuntos o separados. No disyuntos o que tienen, aunque sea un elemento en común. Ya, y para continuar, diagrama de Venn son las formas diseñadas para representar gráficamente las proposiciones. Su autor fue el matemático Leonard Euler. Pero quien los utilizó y dio a conocer fue John Venn, puesto que pues, de ahí se desprende el nombre diagrama de Venn. Los diagramas de Venn, también es que falta una N, se emplean para representar las proposiciones y sus operaciones de forma de conjuntos. Ya, estos constituyen una poderosa herramienta geométrica, puesto que nos ayudan a resolver problemas mediante una forma gráfica. Ya. A continuación se analiza la representación gráfica de las relaciones entre proposiciones. Veamos los siguientes ejemplos que se verán para ilustrar estas relaciones, ¿no? Abajo está el diagrama de Venn. Ya lo revisamos más arriba. La U, el conjunto universo universal. P, estudiantes que aprueban el curso de lógica matemática. Q, estudiantes que aprueban el primer semestre académico. U, el conjunto universal que representa a los estudiantes del primer semestre de universidad. Las posibles relaciones entre estas proposiciones son de cuatro formas. La primera, ningún estudiante aprueba el curso de lógica matemática, ¿no? Y aprueba el semestre. Ningún estudiante que apruebe el curso de lógica matemática aprueba el semestre, obviamente, puesto que tiene que pasar todas las materias. ¿Ok? Entonces, engloba los dos conjuntos, pero no se entrelazan porque no tienen, son disjuntos. ¿Por qué? Porque no tienen ningún elemento en común. Ninguno aprobó. La segunda, algunos estudiantes, quiere decir que no son disjuntos porque sí hay algunos elementos en común, aprueban el curso de lógica matemática y por obvias razones aprueban el semestre. Ese es pocos estudiantes. La tercera forma, todos los estudiantes que aprueban el curso de lógica matemática aprueban el semestre. Quiere decir que P es un subconjunto de Q. Ok. Y la última forma es todos los estudiantes que aprueben el semestre aprueban el curso de lógica matemática siendo esto recíproco de la forma 3. Entonces quiere decir que en este caso Q es subconjunto de P. ¿Listo? Entonces